Hugo Alconada, qué gusto que estés acá. Gracias por invitarme. La primera pregunta que se me ocurre, que es la pregunta que se me ocurrió cuando recibí La ciudad de las ranas, es, ¿además tenés tiempo para escribir novelas? ¿Cómo es? A ver, contale al que te está mirando cómo es ese aparato que se llama Hugo Alconada Mons. Es un ordenamiento del tiempo. He tenido que renunciar a mucho y al mismo tiempo he disfrutado muchísimo escribiendo esto. ¿Y en tu casa no te retan? No, al ¿Cómo revés. lo lográs? Tengo una esposa que apoya, que alienta y además chicos ya que están más grandes. Y quizás un sábado, uno que se fue con los amigos, el otro que la otra... ¿Los echás de tu casa? No, No, se van solitos. Ok. Mi mujer estudia un posgrado y quedó más solo que Kung Fu. Y entonces, en vez de ponerme a ver Netflix, me he puesto a investigar, a escribir, a editar y, en definitiva, a disfrutar. Bueno, vamos a ponernos en tema para que el que vea lo que estás diciendo, mire lo que vas a decir, se ahorre confusiones. Esta es una novela histórica. Es una novela que parte de una investigación histórica que vos realizaste sobre la ciudad de La Plata, que fue fundada en 1882 por Dardo Rocha, cuando la provincia de Buenos Aires debe tener una capital, porque le habían quitado su capital histórica, que era esta ciudad donde estamos, la ciudad de Buenos Aires. Y vos querés, a través de esta novela, mirar esa fundación, ahora nos vas a explicar por qué le llamás la ciudad de las ranas, y mirar también la generación, la clase política, la dirigencia que estaba en esa operación de creación de la ciudad de La Plata y de formación de un país. Recién yo dije que Alperín decía, bueno, tuvimos una oportunidad única entre el 70, 80 y el 30. Ahí está La Plata en el medio, la fundación de La Plata. ¿Por qué te interesó esto? Porque contar La Plata era una forma de contar una generación, la generación del 80, contar también el nacimiento de una nación, de un Estado, y en parte también entendernos a nosotros mismos. Esto que hablabas antes, ese fue un periodo fundacional para nuestro país, tanto por sus luces como por sus vicios. Sus luces es el periodo histórico en el cual está la ley 1420, que establece la educación pública laica, gratuita, para toda persona que pisara el territorio argentino. Y al mismo tiempo sus vicios, vicios que a medida que iba hurgando en el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico Provincial, el Archivo de la Masonería, de todo, y vas encontrando múltiples vicios con enormes reminiscencias hoy. Espera que ya te traigo de nuevo el tema. La masonería, dijiste. Sí. Dicen que si uno mira el plano de La Plata, en las diagonales hay una escuadra y un compás. Sí. ¿Qué es eso? Eso es, por un lado, cierto, y al mismo tiempo, si se quiere, es quedarse en la anécdota. Porque es cierto que, por ejemplo, en el departamento de ingenieros que levantó la ciudad de La Plata, al menos 29 de los 36 ingenieros profesionales eran masones. Y digo al menos porque se pueden verificar 29. Ahora, no podemos descartar que los otros 7 también. Al mismo tiempo, lo importante no era tanto el diseño por la escuadra y el compás, sino lo que quisieron plantar en la ciudad. Es decir, qué conceptos había, tanto desde lo urbanístico, sí, el higienismo, que incluso durante la pandemia usufructuamos mucho de esos conceptos. ¿Te acordás, por ejemplo, Carlos, vos que naciste en La Plata? Este momento en el cual, por ejemplo, no podíamos estar en ningún lugar salvo que fuera un espacio abierto y en lo posible verde. Vos sabés, igual que yo, que en la ciudad de La Plata, donde pisás la vereda, no importa en qué dirección vayas, en menos de 6 cuadras tenés una plaza o un parque. Entonces, 140 años después, teníamos un beneficio de un diseño conceptual. Ahora, ¿eso de dónde vino? Eso viene, a su vez, de toda una generación que venía de sufrir la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Entonces dicen, ya vivimos los padecimientos de tener calles angostas, pésimo sistema, por ejemplo, de recolección de residuos. Los cuerpos no se enterraban. Como máximo se le tiraba un par de palazos de tierra arriba y ya está. Entonces, uno de los primeros conceptos que hay en la ciudad de La Plata incluso es cómo nos ubicamos con respecto a los vientos, dónde ubicamos incluso el cementerio. Entonces,
bueno, por fuera del casco urbano, en extramuros. Es decir, hay todo un diseño. Y al mismo tiempo, una de las primeras decisiones que toman en la ciudad de La Plata, más allá de los palacios, más allá de los edificios públicos, era levantar escuelas. Entonces, en un momento en el cual ya teníamos un enorme impulso de la inmigración, donde llegamos en aquel periodo histórico a tener un 30% de inmigrantes. De hecho, señor o señora que nos está viendo ahora, en la ciudad de La Plata, el primer censo dio 10.400 personas, de las cuales el 40% era italiano, 20% español, 20% todo lo que quieras, Carlos, todo, ingleses, franceses, polacos, Ya estamos en el rusos. 70. Estamos hablando ya en La Plata. Del 70%, digo. Sí, sí. Y estamos hablando de un popurrí más y solamente te queda un 20% final que era criollo. El idioma que se hablaba en La Plata, la lengua franca, era el italiano o sus distintos dialectos. A tal punto que por fuera del triangulito fundacional de La Plata, que es, para los que conocen La Plata, 1 diagonal 79 y diagonal 80, los dos primeros barrios de la periferia son la Piccola Italia y la Calabria Chica. Entonces, en un país que tenés baja alfabetización, no tenés ni siquiera una lengua que comunique a todos entre sí, esa generación entiende es clave educar. Educar para dar un concepto de ciudadanía, un concepto de nacionalidad, pero además, lenguaje en común, en un momento en el cual estaba muy cargado todo. Ahora, quiero... no me olvido de dónde te dejé, ¿eh? ¿No? Pero sobre esto que estás diciendo, hay otra peculiaridad de La Plata, que es que tiene un bosque que la rodea, digamos, en uno de sus márgenes, y en ese bosque está el Colegio Nacional, la universidad, el Museo de Ciencias Naturales, un observatorio astronómico. Es el lugar de la ciencia, es el lugar de la racionalidad, digamos, concentrada en la ciencia. Vos estás mirando eso, 1882. Eso revela un enorme optimismo y esa cuadrícula que vos señalás, las diagonales, los parques cada 6 cuadras, todo esto de la escuela, un gran optimismo. Cuando ves esa ciudad y comparás con tu trabajo de hoy, tu trabajo, Hugo Alconada, que está tan ligado a cosas escabrosas. A las cloacas. ¿Qué te dice? ¿Conectás? Un sueño trunco. Da la sensación de un proyecto que quedó en ciernes, en el cual lo que ambicionaron no se terminó de plasmar. Por supuesto que no podemos quedar otra vez en lo coyuntural de aquel momento, que era Dardo Rocha funda esta ciudad, la levanta como su forma de trampolín electoral. Él quería ser presidente y esta era su forma de decir, miren, soy un hacedor. No se hacía, en aquellos tiempos no se hablaba de un emprendedor. Soy un hacedor. Y entonces la idea de él era, miren de lo que soy, Buenos Aires. gobernador de la provincia de Buenos Aires, miren de lo que soy capaz, así como he levantado esta ciudad en un par de años y la he logrado llevar a un punto de excelencia, esto mismo puedo hacer con la nación. Pero esto es quedarse, si querés, en Dardo Rocha. Ahora, si vamos más allá, lo que vemos es también un concepto que quedó trunco. Esta idea de potenciar la ciencia, potenciar la educación. De hecho, la primera facultad que se desarrolla en la proto-universidad, primero provincial y luego nacional, es la Facultad de Agronomía. Y era la idea de decir, a ver, ¿cómo desarrollamos un modelo? Que podés estar de acuerdo o no, el modelo agroexportador, con todo el contexto del régimen oligárquico conservador que te privaba de derechos laborales, sociales, políticos. O sea, también tenía sus bemoles. Pero la idea es de un Estado y de un proyecto trunco. Te lo digo de otro modo. Yo creo que si hoy, por el motivo que fuere, lográramos resucitarlo a Domingo Faustino Sarmiento, yo creo que pide un martillo y se empieza a martillar los dedos al ver lo que estamos haciendo. Lo que hemos hecho con la educación y lo que hemos hecho con muchas otras aristas de nuestro país. Esto que mencionaste antes. Este mejunje, por un lado, entre jueces, fiscales, empresarios, tratando de complotarse para tratar de ocultar información. Sí, pero esto es una forma de verlo. Y también está lo otro que vos decías.
Y esto sale a la luz gracias a un hackeo ilegal, un espionaje ilegal. Con lo cual, esto es patético y esto otro también. Y a su vez esto, ¿quién lo va a investigar? ¿Quiénes? Lo mismo que habitualmente en Comodoro Pi se dedican a encubrir, no a investigar. Porque recordemos a su vez que en Comodoro Pi, según estadísticas oficiales, solamente se llega al estadio de una sentencia y eventualmente una condena entre el 1 y el 2% de los casos de corrupción que se investigan. O sea que lo habitual en Comodoro Pi Es zafar. es la impunidad. Entonces, otra vez, volvemos al punto anterior. A mí me lo dijo un fiscal general una vez, muy cínico y muy divertido. Me dice, mira, este instrumento fue hecho para zafar, hablando de Comodoro Pi. Es Si que, lo querés usar para sancionar, no sirve. Es como que uses es que demos un el paso cuchillo en lugar de la adicional. cuchara. Demos un paso adicional, Carlos. Comodoro Pi, a su vez, no se puede explicar sin el Consejo de la Magistratura. Un órgano que, a su vez, a aquellos jueces que quieren investigar, los someten a una investigación, los hacen pasar por el desierto, los hacen sufrir durante meses, años, y eventualmente los pueden sancionar, si no es con la destitución, por lo menos con la quita o merma salarial. Ahora, por el contrario, a aquellos jueces que les garantizan la impunidad, los protegen. Es una política de Estado de los últimos 20, 30, 40 años de proteger a los que los protegen. Y así es como Norberto Yarvide o también otro juez que vos mencionaste, Rodolfo Canicova Corral, se fueron a sus casas tranquilísimos, protegidos por ambos grupos. Porque, por ejemplo, a Rodolfo Canicova Corral terminó yéndose a su casa tranquilo y a fumarse un habano tras conseguir los votos del kirchnerismo y del Tano Angelici, que votaron juntos. Entonces, en teoría se pelean, en la práctica hay un contubernio. Vos dijiste, la generación del 80, la clase política que está reflejada con sus luces y sus sombras. ¿De qué sombras hablas?